será un espacio en el cual abordaremos temas político-electorales acompañados siempre de un experto para ayudarnos a comprenderlos claramente. El día de hoy empezaremos con un tema muy importante para todas y todos: la Defensoría de los Derechos Político-Electorales del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Y para ello tengo de invitado al licenciado Paul Alexis Ortiz, quien es el titular de la Defensoría y nos apoyará hablándonos de estos temas, cuáles son su importancia, su relevancia y cómo podemos acercarnos a la Defensoría. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Paul, en este primer programa de Enteratech. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias, no, el gusto es mío por ser el primer invitado de este programa. Sí, el primer invitado. Y esperemos que sean muchos más invitados y muchos más programas, que también nos acompañes. Porque hay mucho que hablar de la Defensoría, pero me gustaría que empezaras explicándonos qué es la Defensoría de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres y Grupos Vulnerables del Tribunal Electoral y cuándo se crea. Claro que sí. Pues bueno, la Defensoría de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres se crea en febrero de 2021. Tiene como función principal atender a todas aquellas mujeres o personas que se encuentren en algún estado de vulnerabilidad y que se les garantice la protección de sus derechos político-electorales, ya sea durante la etapa de precampaña, durante la etapa de campañas electorales, como candidatas, ya sea como regidoras, como síndicas, como presidentas municipales, o incluso desde el ámbito de su militancia o de su filiación política dentro de los partidos que conforman toda esta pluralidad electoral en el estado de Chiapas. ¿Por qué es importante que un órgano jurisdiccional cuente con una defensoría? Bueno, la importancia de esto es que todas las personas tengan garantizado el acceso a una adecuada defensa ante los órganos jurisdiccionales, y por ello el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas no se queda nada atrás e impulsa esta parte de la defensoría, básicamente para que puedan ser defendidos los derechos de todas las mujeres en el ámbito del Estado de Chiapas. Ahorita que nos estás hablando de que el tribunal cuenta con la defensoría, ¿cuántos tribunales o todos los tribunales cuentan con una defensoría? ¿Cómo es esto? Fíjate, Pau, eso es una muy buena pregunta, porque dentro del ámbito local solo existen cuatro defensorías en toda la República. Es la Defensoría de Tabasco, la de Tamaulipas, la de Ciudad de México y nosotros. Y en el ámbito federal está la Defensoría de los Derechos, pero de los pueblos indígenas, que por ahí ya traen impulsando otra cuestión donde ya van a poder ampliar esta parte y defender todo tipo de derechos político-electorales. Pero en total son 4 locales y una federal. Pues es súper importante que Chiapas cuente con una defensoría de los derechos, que somos una de las primeras defensorías, se podría decir, en todo el país. Y qué honor que nosotros tengamos una que esté en el Tribunal Electoral, ¿verdad? Sí, claro que sí, desde luego. Por ejemplo, trayendo un poco de datos estadísticos por ahí, fíjense que Ciudad de México tiene su defensoría, pero la defensoría se encarga básicamente de defender. En Ciudad de México existe una cuestión de presupuesto participativo, y esa defensoría se encarga de defender esta parte del presupuesto participativo, de cómo se debe de gastar el dinero dentro de los barrios, colonias y delegaciones. Por ejemplo, acá en Chiapas, dentro de nuestros casos, defendemos más cuestiones de derechos político-electorales relacionadas a violencia política o violencia política en razón de género. Y pues ahora sí que cada estado y cada región del país va a tener su propia naturaleza, va a tener sus propios motivos sociales que van a impulsar el que estas defensorías se muevan dependiendo la situación en la que se vive. Ahorita que hablábamos que está dentro del Tribunal Electoral, tú puedes llegar al tribunal y pasas a defensoría a solicitar el asesoramiento y todo acerca de tu caso. Platícanos cómo funciona la autonomía de la defensoría estando dentro del órgano. Claro que sí. Bueno, la defensoría es un órgano que tiene autonomía técnica, es decir, ellos pueden gestionar, pueden promover el juicio de la protección de los derechos político-electorales y como ya lo mencionabas, nos encontramos al interior del Tribunal del Estado de Chiapas. El acceso, toda persona puede tener acceso a ello, pueden acercarse a asesorías, pueden acercarse a incluso a seguimientos de algún caso, o incluso pueden acercarse al patrocinio, que esto o representación, que esto es totalmente gratuito.
Ah, ok. ¿Quiénes y cómo podemos acercarnos a la Defensoría para una asesoría o para que nos ayuden a promover nuestro juicio? ¿Cómo funciona esto? Bueno, ¿quiénes se pueden acercar? La ciudadanía chiapaneca en general. Todos se pueden acercar. ¿Cómo iniciar un juicio? Eso depende de la naturaleza de lo que se esté tratando. Porque en ese sentido nosotros vamos a poder darle un asesoramiento y decirle si puede proceder un juicio de la protección de los derechos político-electorales, o incluso podemos enviarlos o canalizarlos a algún área de atención donde sí puedan atender la situación que están viviendo. ¿Y cómo iniciaríamos la presentación de un juicio? Claro que sí. Bueno, primeramente pues que se acerque a alguien, cualquier persona. Ya nosotros, derivado del acercamiento, del asesoramiento y de analizar su situación, nosotros ya empezaríamos a realizar todas las gestiones como la promoción de la propia demanda, como las promociones o recursos que sean necesarios interponer dentro de la etapa del juicio de la protección de los derechos político-electorales. Y sencillamente el ciudadano lo único que tiene que hacer es llevar copia de su credencial de elector y alguna otra documentación que sea necesaria para poder promover el juicio y la naturaleza de lo que se trata. Bien, me gustaría que tocáramos un tema que es bastante importante y creo no debería de serlo, pero se presenta mucho, sobre todo en mujeres que están en un poder o que están siendo violentadas, que es la violencia política en razón de género. Y si bien tenemos un termómetro de violencia, ¿no? Que podemos identificar desde la mínima violencia, que es palabras, agresiones, burlas, etcétera, hasta las más grandes violencias que tenemos, ¿no? Que ya es una agresión física, que ya es cuando atentan contra tu integridad, sí, etcétera. Claro. Ahora, nos gustaría que me explicaras cómo funciona el violentómetro político electoral. Bueno, el violentómetro, en realidad el violentómetro es una propuesta que la hace el INE en colaboración de algunas universidades y tiene 30 niveles, como tú bien lo mencionabas. Inicia con el primer nivel hasta el nivel 30, que el nivel 30 es ya definitivamente la muerte de la persona. Esperemos que eso no nos suceda, pase, sí, que no queremos llegar a ese punto. Sí, pero pues tenemos casos lamentables, como por ejemplo la candidata al ayuntamiento es de Movimiento Ciudadano, que llegó a ese punto desafortunadamente. Pero para ello nosotros también tenemos que tomar previsiones, y una de las previsiones son las medidas cautelares. Y la medida cautelar lo que tiene y lo que pretende es que cesen ese tipo de violencias. ¿En qué sentido? Por ejemplo, al momento de promover el juicio de la protección de los derechos político-electorales, nosotros solicitamos una medida cautelar que se gire oficio a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General del Estado, específicamente a la Fiscalía de Delitos Electorales, también así a la CIGEN, a la Secretaría de Igualdad de Género, y a todas estas corporaciones que nos van a ayudar a que no lleguemos a esta parte, hasta la última parte del violentómetro. Como nivel 1 del violentómetro, tenemos, por ejemplo, que se le moleste, ¿no? Las pequeñas molestias. Hay veces y eso es bien interesante porque hay veces que nosotros molestar a alguien se nos hace incluso, a muchas personas como normal, pero en realidad pueden representar conductas conocidas como micromachismos, que ni siquiera se da cuenta la persona que lo está realizando de que está realizando esa conducta. Y pues suele suceder, suele pasar, y pues ahí están todos los casos de violencia política en razón de género que tenemos en Chiapas. Sí, claro, porque en ningún caso de violencia empieza intentándolas matar, ¿no? No, por lo general se da que empieza con burlas, con no dejarlas participar, evitar que, no sé, lleguen a presentarse al cargo, etcétera, etcétera, hasta que esto va subiendo de grado, como bien lo mencionabas, que es lo que queremos evitar con la Defensoría, ¿verdad? Así es, por supuesto. Bueno, si bien desde su creación lleva un poquito más de un año, ¿cuál ha sido alguno de los casos que han ustedes recibido y cuáles son las causantes más comunes que llegan a presentarse con ustedes? Ok. Uno de los casos que es el que consideramos de mayor éxito es uno que se presentó el año pasado en el ayuntamiento por protección de los usuarios, no voy a mencionar nombres,
pero es del Ayuntamiento de Tuzantán, con una regidora y el presidente municipal. Llega la regidora diciendo que no les pagaban completo la dieta, que eso también puede constituir violencia, obstrucción al cargo, no lo convocaban a sesiones, no le daban la documentación que requería. Y así que acude con nosotros y nosotros iniciamos el juicio de la protección de los derechos político-electorales, mejor conocido como JDC. Argumentamos toda esta parte donde decimos todo lo que está sucediendo en los hechos. Conseguimos que el presidente de Tuzantán hiciera una disculpa pública respecto a los actos que había realizado. Y pues este asunto llegó hasta Sala Superior. Sala Superior confirma la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, del TECH, y en ese sentido también pues confirma todos nuestros argumentos y agravios que habíamos formulado respecto a que en efecto esa regidora sufría violencia política en razón de género. Ahora bien, las cuestiones más comunes que suceden es no le dan la documentación, no le dan la cuenta pública, no es convocada a sesiones, no recibe, se le conoce como dieta al interior del ayuntamiento, que es el equivalente al sueldo que perciben igual que todos los demás regidores. Es decir, por ejemplo, hay municipios, por decir una cantidad, que les pagan 10,000 pesos a los regidores mensuales, pero resulta que a una regidora o dos regidores, nada más de esos 10,000 solo les pagan 7,000, diciendo que como no pertenecen al grupo político, pues no pueden ganar lo mismo porque no llegaron de la misma forma. Y consideran los presidentes municipales, los síndicos o incluso todo el ayuntamiento que a ellos no se les debe pagar igual, porque no fueron electos por medio de la ciudadanía. Un concepto erróneo que se tiene, pues todos los que conforman el ayuntamiento tienen los mismos derechos. No hay ningún regidor que tenga un derecho mejor que el otro. Sí, claro. Y creo que es importante ponerlo en este contexto ejemplificado, porque como es una situación que obviamente no se presentó únicamente con esta regidora, que se presenta probablemente en muchos municipios y en muchos casos, a veces lo dejan pasar diciendo o justificando el hecho de decir, pues igual y tienen razón, ¿no? O sea, ya es un acto que se repite, que varias administraciones lo han hecho y pues probablemente sí, no merezco el mismo sueldo que los demás. Entonces, ahora que lo planteamos sobre la mesa, es incorrecto, tienen los mismos derechos que todos los que están ahí porque están asumiendo el mismo cargo, ¿verdad? Por supuesto. Y para eso está la defensoría. Desde el momento en que ustedes se sientan vulnerados, en el momento que sientan que no están tratados con los mismos derechos que todos los que están ahí, ustedes se pueden acercar a la defensoría, pedir una asesoría de su caso y, en este caso, presentar un juicio. Como su nombre lo dice, es una defensoría para las mujeres y grupos vulnerables. ¿Quiénes o qué comunidades o qué grupos entran en esta vulnerabilidad? Bueno, en el grupo de la vulnerabilidad puede entrar la comunidad LGTBI, puede entrar la comunidad indígena, pueden entrar o cualquier, incluso fíjate que esa parte del grupo vulnerable pues prácticamente es cualquier persona, porque en algún momento te puedes encontrar un punto de vulnerabilidad y ahí es donde nosotros debemos de analizar esta situación, si en efecto lo que tú estás viviendo te hace o te disminuye algún derecho al que sí tienes derecho. Pero como lo he mencionado, lo más recurrente que nos llega son grupos de mujeres, pero podemos atender a cualquier persona que llegue ahí con nosotros. Claro, es súper importante mencionar justo en este mes de la comunidad LGTBIQ+, que muchas veces participan en los procesos electorales o quieren o pretenden participar y a veces tienen esta discriminación por su orientación sexual, por su forma de vestir. Hemos tenido casos también de personas transgénero, transexuales, que no tienen la oportunidad de participar, ¿verdad? Sí, entonces claro. se pueden acercar a la defensoría y hacer valer sus derechos de participación. Es súper importante también tener representación de todas las comunidades, todos los grupos y todo lo que está conformado en nuestra sociedad. Ahora me gustaría que nos platicaras acerca de el registro de violentadores y cómo se determina que una persona sea incluida en este registro. Bueno, esa es una muy buena pregunta. A ver, y hay que aclarar una cosa. La única forma en la cual
puedes entrar al registro es por una sentencia firme. Esa es la única cuestión. Es decir, que después de que hayas sido sancionado y hayan ordenado el registro, es que esa orden haya sido confirmada por la Sala Jalapa o la Sala Superior para que puedan entrar al registro de violentadores. Ahora, el registro de violentadores es un registro tanto a nivel nacional como estatal en el cual van a encontrar, es público, ustedes, por cierto, acaba de mencionar que es público, lo pueden checar, lo pueden verificar, y ahí se encuentran regidores, presidentes municipales, síndicos, síndicas. Ojo, tampoco les es exclusivo a los hombres que cometen violencia política de género, también mujeres pueden cometer violencia política en razón de género, y es precisamente ahí donde hay que aclarar que también hay regidoras, presidentas municipales, síndicas que se encuentran registradas, pero no solo parte a la esfera de lo político y de lo que tiene que ver con la administración pública, también pasa otra barrera, pasa a los medios de comunicación. Ahí podemos encontrar en medios de comunicación a reporteros, podemos encontrar a directores de periódicos, el periódico como tal, y todos estos grupos informativos. Incluso podemos encontrar a uno que otro youtuber, también está ahí en su momento, cometió alguna violación a la normativa electoral dirigida a esto, y pues está ahí registrado. Y la máxima sanción es la que no puedan registrarse como candidatos para un próximo periodo. Esa es la máxima sanción, con independencia de las multas o las consecuencias económicas que puede traer esto. Incluso hay un criterio muy reciente de la Sala Superior, es que han solicitado la reparación del daño, y la Sala Superior ha concedido la reparación del daño en este sentido. Ok, o sea, ellos mediante sentencia y todos son adscritos al registro de violentadores, que como ya lo mencionó el licenciado Paul, no es exclusivo para hombres o para mujeres, es quien haya cometido un acto de violencia en contra de otra persona, sin importar cargo, a que se desempeñe, etcétera. Y cómo las medidas de sanción o el tiempo que están en la lista, de eso, ¿cómo se determina? Dependiendo de la violencia, dependiendo de la sala. Dependiendo de la gravedad de la situación, eso específicamente lo determina, puede ser la sala regional, puede ser el tribunal local, y dependiendo de la gravedad de la situación, por ejemplo, puede ser incluso una amonestación pública, como pasó en el caso de Tuzantán, pero en el caso de Tuzantán, al momento de dar su disculpa pública, volvió a cometer otra situación de violencia, y eso lo orilló a que ya esté registrado en este catálogo. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que esta persona no entendió cuál era el efecto de la disculpa pública, de lo que estaba haciendo. Y entonces, pues eso es la función del derecho punitivo, que entiendan que si ustedes cometen esa transgresión, va a ir aumentando la penalidad. Lo mismo le pasó a este funcionario. Y en cuanto a la multa o a la sanción, para hablar en específico, es determinada por los magistrados. Es decir, dependiendo de la gravedad de la situación, en el análisis de las pruebas, ellos determinan qué tan grave puede ser la conducta como para poder clasificarlo como posiblemente una disculpa pública, una inscripción de 4 años en este registro, o incluso una inscripción por un tiempo mayor. Y como les digo, existe un gran catálogo a nivel nacional respecto a este grupo de personas que ya se encuentran inscritas. Como tal, la mínima inscripción es por un periodo electoral. Por así decirlo, sí, porque ya de la mínima son 4 años. Son 4 años la mínima. Así, pero por pues, decir, la mínima que te vamos a dar es no poder participar en el próximo proceso electoral, que obviamente pues son cada 3 años. Entonces, pues uno más, 4 hasta el siguiente, sí, como mínimo. Sí, claro. Es decir, por ejemplo, si algún candidato ya electo opta por la reelección, pero cometió violencia política en razón de género, pues ya no podría hacerlo. Ya está totalmente fuera de eso. Y en su momento pues se van a analizar la cuestión de la elegibilidad del candidato, y en la cuestión de la elegibilidad viene la cuestión de que no esté condenado por sentencia firme. Y pues ahí en esta parte de que no esté condenado por sentencia firme, pues se va a encontrar que posiblemente está en el catálogo de personas sancionadas por violencia política en razón de género. Súper importante para no tener personas violentas en nuestros
cabildos o en las presidencias municipales, etcétera, ir erradicando esta violencia política. Bueno, para ir concluyendo, me gustaría que les dieras un consejo a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que están pasando por un caso de violencia política. ¿Cómo motivarlos a que se acerquen a la Defensoría? ¿Qué consejo les darías? Bueno, yo creo que el mejor consejo que se les puede dar a todos estos grupos de ciudadanos, ciudadanas que se encuentran en esta situación, es que se acerquen a la institución que más confianza le tengan. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones me ha tocado atender a personas que dicen, es que yo no había venido porque tengo miedo a que se le informe que estoy viniendo a estos lugares. Y lo primero que le decimos es, usted no se preocupe, toda la información que tenemos acá es totalmente privada, es nada más entre el usuario y nosotros vamos a garantizar que nunca salga nada de ahí. Es decir, por eso también existe la parte de la asesoría. Hay personas que se acercan nada más al asesoramiento, si lo que está viviendo es en el ámbito de sus atribuciones o en efecto posiblemente esté sufriendo violencia política en razón de género. Así que, pues como también otras instituciones lo dicen, lo mejor es denunciar y acercarse a una institución para recibir esta atención. Claro, y con asesores capacitados como tú, como la licenciada Flores, el licenciado Viveros, que se encuentran trabajando dentro de la Defensoría para apoyarlos de una forma correcta y poder tener un caso de éxito con la denuncia, ¿verdad? Y pues ya por último, me gustaría que nos dieras los teléfonos a los que se pueden comunicar y la dirección en la cual se encuentra la Defensoría. Sí, claro que sí. Pues bueno, nosotros nos encontramos, como ya lo habíamos mencionado en un inicio, al interior del Tribunal del Estado de Chiapas. Para ubicarlos un poco, es justo atrás donde se encuentra la Junta Laboral, al ladito del Tribunal Burocrático, y ahí tenemos el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Menciono esto porque algunas personas luego confunden y piensan que el Tribunal Burocrático es todo el edificio que está en la parte de atrás. Eso suele pasar, pero no, nosotros nos encontramos ahí. Ustedes pueden preguntar con el oficial de partes y preguntar por la Defensoría. Nosotros afuera de Oficialía de Partes tenemos un letrerito donde decimos nosotros estamos acá adentro. Se identifican. Ajá, y tenemos una identificación. Y pues los teléfonos, tenemos el teléfono que es el 961 65 68 48, la extensión 115. Ahí estamos de 9 a 3, fuera de proceso electoral, de lunes a viernes, perdón, de 9 a 4, perdón, de lunes a viernes, y en proceso electoral pues nos encontramos 24 horas todos los días de la semana durante lo que dure el proceso electoral. Claro, garantizando que puedan encontrarlos y todo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Paul, por acompañarnos en este primer programa. Esperamos que tengamos muchos programas más contigo. Y si tienen preguntas o dudas acerca de la Defensoría o cómo funciona o cómo pueden presentarse, etcétera, déjenos en los comentarios para saberlos y poder responderles. Les agradezco mucho que hayan seguido esta transmisión, que nos vean y nos escuchen, dependiendo de qué medio estén utilizando. Y pues este sería el primer programa de Entérate. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y mantenerte informado.